a estar abriendo nuestras Biblias en Números capítulo 20. ¿Listo? Una corta introducción a que la vez pasada ya se hizo la aclaración. Entre Números 19 y Números 20 pasaron aproximadamente 38 años. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. ¿De qué trataba Números 19? Recordemos que era lo de la vaca roja, cómo se purificaba la persona que tocaba a un muerto, ¿no? Es decir, que ya Números 20 son hace 40 años que ya salieron de Egipto. Entonces, dice la palabra de Dios en el 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Aquí vemos un momento, nuevamente, el pueblo se queda sin agua, y nuevamente se quejan de esta situación. Nuevamente hacen el reclamo que les hubiera gustado estar en ¿dónde? En Egipto, que allí tenían todo. Pero, ¿qué pasa? Moisés y Aarón van y hablan con Dios, le preguntan qué tienen que hacer, Dios les dice lo que debe hacer, y Moisés, acá tenemos el famoso capítulo cuando Moisés golpea la roca para que salga agua. Y después de que pasa todo esto, entonces le dice que no va a entrar a la tierra prometida. Pero ojo, porque acá está diciendo que no es solo Moisés, es también ¿quién? Aarón tampoco va a entrar a la tierra prometida, porque nosotros siempre decimos que fue solo Moisés, y no. Aarón también Dios le dijo que no va a entrar a la tierra prometida. Entonces aquí tenemos que preguntarnos unas cosas. Moisés, un hombre tan ejemplar que fue escogido por Dios para llevar al pueblo, ¿qué le pasó en esta situación? ¿Por qué se comportó así? ¿Por qué no hizo, según lo que dice la palabra, la voluntad de Dios, no? Porque le dice: tú no santificaste mi nombre. Segundo, ¿por qué Aarón tampoco podía entrar a la tierra prometida si fue Moisés el que hizo esto, no? Es otra pregunta que se hace. ¿Y a qué se debe que Dios hubiera molestado con Moisés para que no entrara a la tierra prometida? ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta esas preguntas. Las vamos a ir resolviendo a medida que avanza el capítulo. Entonces comenzamos. Dice el 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó en el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. ¿Quién es María? La hermana de Moisés y Aarón. Murió y allí la sepultaron donde ellos llegaron. 2. Dice la palabra: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Qué están diciendo el pueblo? Como aquí no hay agua, es muy probablemente que nos vamos a morir de sed.
¿Cómo quisiéramos haber muerto como murieron nuestros hermanos? Entonces acá hay una pregunta, ¿cómo así? Que se murieron nuestros hermanos. Debemos tener en cuenta, yo ya les dije, aproximadamente pasaron 38 años. Es decir, que aquí los que prácticamente se están quejando es la nueva generación. ¿Cómo así que la nueva generación? Porque si pasaron 38 años, más o menos, la generación que salió de Egipto, esa gran parte murió. Acá están hablando, son ya los hijos. Se creen más o menos que los que iban a entrar a la tierra de Israel fueron aquellos que tenían más o menos 20 años hacia abajo. De 20 años hacia arriba, esta gente fue la que no pudo entrar. Acuérdese, ¿por qué? Por no confiar en Dios, por no creerle a Dios en la promesa de que los iba a llevar a la tierra prometida. Entonces, por eso, acordémonos que cuando ellos dijeron, no, esa tierra es terrible que nos ha dado. Entonces, debido al mal informe de los espías, entonces Dios les dijo, no van a entrar ustedes, sino la siguiente generación es la que va a entrar a la tierra prometida. Y esta es la generación que se está quejando de que no hay agua. ¿Por qué les digo esto? Porque recordemos que los anteriores, es decir, la generación que salió, los padres de ellos, que salieron de Egipto, en Éxodo 17 les pasa la misma situación y también ellos se quejaron. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 10, del 1 al 12. 1 Corintios 10, 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que en nuestro ser padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ojo lo que estaban diciendo ellos. Ojalá nosotros hubiéramos muerto como nuestros hermanos. Es decir, ellos hubieran preferido ser desobedientes, haber sido idólatras, haber no creído en Dios y haber muerto en el desierto. O sea, eso es lo que estaban diciendo. Ojalá nosotros hubiéramos muerto y no haber muerto de sed. O sea, ellos preferían desobedecer a Dios y por simplemente que no hubiera agua, entonces estaban quejando contra la promesa de Dios. Acá viene una pregunta. Ellos se están quejando ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón. Veámoslo en el 4. ¿Por qué? Números 24. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Dese cuenta que le están diciendo, ¿por qué nos sacaste de Egipto si en Egipto estábamos mucho mejor? ¿Cómo estaban en Egipto? Viene acá la pregunta. Esclavizados, acuérdese. Los tenían trabajando, no les pagaban, comían mal, los maltrataban y todo eso. O sea, ellos decían, preferimos estar allá. Todo lo que usted nos prometió, Moisés y Aarón, nada de eso se está cumpliendo. Dese cuenta que ellos se están quejando duramente contra ellos. Entonces, acá viene una pregunta. ¿Fue Moisés y Aarón el que los metió en esta situación? ¿O quién fue el que los metió en esta situación? Esto era una prueba de Dios. ¿Por qué una prueba de Dios? Porque acuérdese que en el desierto Dios los guió. Ya fuera con una columna de fuego o una nube, siempre los estaba guiando. Y aun cuando ellos pecaron, dijo Dios que les iba a mandar una persona que los fuera a guiar. Entonces, en pocas palabras, Dios fue el que los metió en esta situación tan difícil para ver cómo se comportaban. ¿Qué vemos aquí? ¿Cómo se comportó el pueblo? Pues mal, démonos cuenta. Ya no tenían en pocas palabras fe. Si Dios les había dado agua en Éxodo 17, ¿será que en esta vez no les iba también a dar provisión? Pero dése cuenta que la fe de ellos flaqueó. ¿Y por qué flaqueó? Dése cuenta.
según lo que ellos están relatando, que nuestros padres allá en Egipto tenían supuestamente todo, es decir, que estaban mejores. Entonces uno dice, ¿qué fe está basada ellos? Dese cuenta, más en las malas obras, están basados, o sea, preferían ser esclavos. Démonos cuenta, y solo porque les faltó agua, lógicamente, hay que decirlo, que falte el agua es terrible, no sabemos cuánto tiempo llevarían ahí sin agua, pero ¿qué deberían haber hecho ellos? Pues haber confiado en Dios, que Dios les iba a proveer agua, como en Éxodo 17. Ahorita más adelante lo vamos a ver, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces Dios no fue el que lo metió, Moisés ni Aarón, fue ¿quién? Dios, para probarlos, saber cómo se iban a comportar. Y sigamos, dice Números 27. El 6. Dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás las aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Acá démonos cuenta algo muy importante. ¿Cuál era la comunión que tenía Moisés con Dios? Que él podía a cualquier momento ir y Dios se le presentaba y le hablaba. Dese cuenta que tan pronto Moisés y Aarón fueron a la puerta del tabernáculo, Dios se les apareció y les dijo lo que tenía que hacer. Pero escuchen lo que les acaba de decir Dios. ¡Hey, Moisés! No esté aquí llorando, no venga acá a pedirme. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente toma la vara, reúne a la congregación y tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y dará su agua, y le sacará aguas de la peña, y darás de beber a la congregación. Viene una pregunta, ¿por qué la vara? Entonces, ¿por qué la vara si tenía que hablarle? Porque es que en Éxodo 17 recordemos que la vara, cuando Dios le dijo que fuera a sacar agua, ¿qué hizo? Moisés le tenía que pegar a la peña, a la roca, y salía el agua, ¿cierto? Pero esta ocasión le dijo, coge tu vara y ve y háblale a la peña para que comience a brotar el agua. Pero entonces viene una pregunta, si Moisés no va a utilizar la vara, ¿para qué Dios le dice que la lleve? Si era solo hablarle. Dice el 9, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él mandó. Acuérdese que la vara estaba guardada, ¿dónde? En el lugar santísimo, ¿cierto? Donde estaba el arca del pacto. Allí estaba guardada la vara. Entonces le dijo, vaya la toma, llévala y le hablas a la peña para que salga agua. Y dice el 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Entonces acá es donde viene que se cree que Dios castigó a Moisés. ¿Por qué razón? Porque le pegó a la peña. Cuando Dios le dijo, no le vayas a pegar, sino que tienes que hacer, háblale. Entonces se dice que por esta razón es que Dios no dejó entrar a Moisés y a la tierra prometida. Pero acá hay algo curioso. Vamos a ver lo que dice el 12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí. Oiga, ¿cuál es la razón de que Dios no los deje entrar a la tierra prometida? Le dice, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Sí se dan cuenta una cosa? Dios le dice que fue por pegarle a la piedra. ¿Qué le está diciendo Dios? Ojo, porque es que no sabemos de dónde salió esa conclusión que fue solo por pegarle a la piedra. Dios le está diciendo, no creíste en mí. ¿Cómo así que no creíste en mí? Sí, aunque Moisés le pegó a la piedra, si ustedes se dan cuenta, Moisés le hizo caso a Dios como lo que le dijo, vaya. Y él lo hizo, tome la vara, háblale a la peña y listo. Y ahora dice, para santificarme delante de los hijos de Israel.
Cuando está hablando de que no creíste en mí, es porque Moisés no hizo seguro las cosas tal como Dios lo mandó. ¿Por qué tomo este ejemplo? Vamos a ir a Levíticos 10:3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué pasó acá? Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño. Acuérdese que el incienso no se podía ofrecer cuando la gente quisiera. El incienso solo se ofrecía en ciertos momentos, en ciertos ritos. Los hijos de Aarón, ¿qué dijeron? Nosotros somos los hijos de sacerdotes, nosotros somos sacerdotes, nosotros podemos ofrecer incienso en cualquier momento. Y fueron y ofrecieron y ¡pum!, salió fuego y los quemó. Y murieron. Entonces ahí es cuando Dios le dice, Moisés le dice a Aarón, dice: Dios que ha dicho que para que el nombre de Dios se santifique, ¿cómo santificamos el nombre de Dios nosotros? Es decir, ¿cómo santificas tú el nombre de Dios? Cuando tú le crees y le obedeces. Ojo, porque a Moisés le está diciendo: tú no creíste, tú no santificaste mi nombre. Es decir, que muchas veces el nombre de Dios es blasfemado cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. El nombre de Dios no es santificado. Y no es porque Dios pierda santidad, no es por esa razón, sino porque como nosotros somos representantes de Dios, ¿qué hacemos? Hacemos quedar mal ese nombre. Pero no es que Dios pierda santidad, simplemente nosotros no estamos obedeciendo a nuestro Dios. Eso es lo que significa no santificar el nombre de Dios. Entonces, hazte la pregunta: ¿cuántas veces yo no he santificado el nombre de Dios? Y por no haber santificado Moisés el nombre de Dios, no pudo entrar a la tierra prometida. Y algo que él anhelaba tanto era ver esa tierra, porque él fue el libertador del pueblo de Israel. Todo lo que pasó esos 40 años, para que en un momento Moisés, que actuó siempre bien, y en un momento perdió la cabeza. Pero eso también nos deja una enseñanza muy grande, y también lo dice Primera de Corintios. Mire que el que se crea estar muy fuerte, que no caiga. ¿Qué nos demuestra acá la palabra? Que démonos cuenta, casi todos los grandes hombres de Dios fallaron. ¿Por qué fallaron? Porque eran humanos, lógicamente. Y démonos cuenta, acá también falló Moisés, también cayó. Pero todavía no hemos descubierto por qué Dios no lo dejó entrar a la tierra. Y peor aún, ahora acá dice que Aarón tampoco no puede entrar. ¿Cuál es la razón de que Aarón no pueda entrar a la tierra? ¿Qué nos han dicho nosotros por lo general? Que fue por lo que Moisés golpeó la roca. ¿Sí será esta la consecuencia de que Moisés no hubiera entrado a la tierra prometida? Vamos a leer lo que dice Salmo 106. En el Salmo 106 nos dice la verdadera razón por la que Dios castigó a Moisés. Pero no nos explica todavía Aarón. Ahorita vamos a entenderlo. Vayamos al Salmo 106, del 32 al 33. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Es decir, está hablando de este pasaje. 33. Porque hicieron revelar a su espíritu. ¿Qué hicieron? Que Moisés se revelara a Dios. ¿Cómo se reveló Moisés a Dios? Y habló precipitadamente con sus labios. ¿Dónde se equivocó Moisés? Cuando dice el Salmo 106, 33, cuando habló precipitadamente. Dese cuenta que las palabras, a veces nosotros perdemos el control y hablamos cosas que no son, y esto ofende a las personas. Y peor de todo es que nos santificamos el nombre de Dios. Entonces la consecuencia fue porque habló precipitadamente. Y ahora sí, teniendo este contexto, teniendo este pasaje, vamos a entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué dice que habló precipitadamente Moisés? Volvamos otra vez a Números 20. Miren lo que dice el 6. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara. ¿Qué tiene que hacer primero? Toma la vara y reúne a la congregación. 2. Reúne a la congregación. Tú y Aarón, tu hermano. ¿Con quién tenía que hacer esto? Con Aarón. Y habla a la peña. 3.
a vista de ellos, y ella dará su agua y les sacará aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Tenía que hacer 3 cosas: la vara, reunir a la congregación y hablar a la peña. Vamos a ver qué fue lo que hizo Moisés y por qué Salmo 106:33 dice que Moisés habló precipitadamente y se rebeló contra Dios. Vamos a ver. Mire lo que hizo Moisés. Entonces Moisés tomó la vara. Cumplió ya la primera parte. 2. Tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Dése cuenta que el versículo lo reitera, como él lo mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. ¿Lo hizo Moisés? Sí, la segunda orden. Reunió a la congregación. Pero vamos a ver qué hizo el tercer paso. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? La tercera instrucción, ¿a quién tenía que hablarle Moisés? ¿A la peña o a la congregación? La tercera orden era hablarle a la roca o a la peña para que salieran las aguas, no a la congregación. Es decir, Moisés no santificó el nombre de Dios por no hacer como él le dijo que tenía que hacer los pasos, mejor dicho. Ahí fue donde se equivocó Moisés. ¿Qué dijo? Como estaba bravo, dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Estaba furioso y les dijo: rebeldes. ¿Dios los mandó que le dijera rebelde al pueblo? No, Dios solo le dijo: vaya, háblele a la peña, no más, para que salga agua. Acá viene otra pregunta: ¿pero por qué Dios no se enojó con este pueblo debido a lo que hablaron mal de Dios? Porque es que hablaron mal de Dios. Simplemente por lo que les digo, el primer pueblo fueron sus papás, los que se quejaron cuando no había agua. Esta es la nueva generación, entonces Dios no los iba a castigar por algo que ya, en pocas palabras, no habían hecho anteriormente. Si hubiera sido los papás, ahí sí yo creo que Dios los hubiera castigado porque era la segunda vez que no confiaban en Dios, pero como esta era la nueva generación, pues por eso Dios dijo: no, le vamos a enseñar fe. ¿Y cómo les vamos a enseñar fe? Ve y Moisés, muéstrales que cómo pueden confiar en mí. Si ellos creen en mí, yo les voy a dar toda la provisión. Y ahí es donde cae Moisés, va y los regaña, cuando Dios nunca los mandó. Otra vez leamos lo que dice el Salmo 106:32. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Oiga lo que está diciendo: ¿y le fue mal a quién? A Moisés por causa de quién? Del pueblo. ¿Por qué le fue mal a Moisés? Porque estaba de mal genio. Y dice: porque hicieron rebelar su espíritu. ¿Contra quién rebelaron su espíritu? Contra Dios. Porque Moisés no hizo lo que Dios lo mandó y habló precipitadamente con sus labios. Ahí está el pecado de Moisés, por no hacer las cosas como Dios mandó. Dése cuenta, David también se equivocó por no hacer lo que Dios lo mandó. ¿Dónde tenía que estar David? En la guerra, y se quedó y ahí cayó. Démonos cuenta, Saúl, también un hombre que Dios permitió que fuera rey, le dio una instrucción y ¿qué hizo? También desobedeció y por eso también perdió el reino. Bueno, Adán y Eva, por ejemplo, también Dios les dio una orden: no coman de ese árbol, y desobedecieron. Y por esto las consecuencias fueron graves para Moisés. ¿Por qué digo graves? Porque él tenía el anhelo de entrar a la tierra prometida, pero Dios no se lo permitió. Si nosotros no hacemos las cosas como Dios nos manda, van a venir consecuencias. Vamos a ver cómo Moisés, resentido, le recalca siempre esto al pueblo, que por culpa de ellos, que le sacaron el mal genio, es que Dios lo castigó. Números 27 del 12 al 14. Números 27 del 12 al 14. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, Abarín, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después de que hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la resilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estos son las aguas de la resilla de Cades, en el desierto de Sin. Ojo, dése cuenta, a Moisés nuevamente Dios le está diciendo: pues tú fuiste rebelde. Salmo 106 nuevamente nos dice: Moisés fue rebelde. ¿Por qué? Por hablar precipitadamente, porque estaba de mal genio. Ahora miremos lo que dice Deuteronomio 3, 23 al 29. Deuteronomio 3, 23 al 29. Y esto es para que nosotros lo tengamos en cuenta. Si estamos santificando el nombre de Dios, o sea, lo que Él nos lo ha mandado, nosotros lo estamos haciendo, o realmente somos desobedientes. 3:23 al 29 dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová,
tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que hoy haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Dese cuenta, le está recalcando. A mí me fue mal por su culpa, pueblo. Por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. ¿Sí se da cuenta? Moisés le oró a Dios y le dijo, Señor, pero perdóname, yo me equivoqué, sí, pero ya no, ya estoy arrepentido, no lo quiero volver a hacer. Pero Dios, ¿qué le dijo? No, Señor, ya no más. Ya lo que he dicho, tú no vas a entrar a la tierra prometida de Israel. Pero se la dejó ver, le dijo, listo, no te voy a dejar entrar, pero vas a mirar. Dese cuenta que Moisés se quedó en los límites, murió prácticamente en los límites de la tierra de Israel antes de entrar. Pero bueno, ahora sí, volvamos al tema. ¿Por qué Aarón también fue castigado, no? Porque nosotros siempre hablamos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero Aarón también quería entrar a la tierra prometida, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Si todo lo que pasó lo hizo ¿quién? Moisés, si se da cuenta. Moisés toma la vara, reúne el pueblo con Aarón, lógicamente, pero Moisés es el que les habla. Entonces, ¿por qué Aarón también tenía que sufrir las consecuencias de Moisés? ¿Dónde está esto? Que dice que Aarón no entró. Vayamos ahora sí a Números 20-24. Mire lo que dice. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de la Resilla. Pero si fue Moisés, ¿por qué Aarón lo castigó? Muy sencillo, y que esto nos sirva de ejemplo a nosotros. Aarón tenía que hablarle a Moisés, decirle, no, Moisés, eso no se tiene que hacer así. Démonos cuenta que Aarón permitió que sus hijos hicieran lo del incienso y Dios los castigó. Y acá en este momento, nuevamente, permite que Moisés se equivoque. Él le hubiera podido decir para que entrara, no, Moisés, acuérdate que Dios nos dijo que teníamos que hablarle a la roca, no al pueblo. Cálmate, yo sé que estás airado, cálmate. Pero como él no lo reconvino, él también entró. Además que él también escuchó la orden. Entonces Aarón tenía que haberle dicho, no, tenemos que hablarle a la roca y ya, ahí se hubiera salvado. Ya si Moisés lo hubiera querido hacer, entonces ahí sí Aarón se hubiera podido entrar a la tierra prometida. Pero como no lo hizo, entonces también llevó las consecuencias. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra? Que si algo está mal, no nos podemos quedar callados. Si alguien está orando mal, no nos podemos quedar callados. Tenemos que hablar con esa persona y reconvenirle de que eso lo que está haciendo está mal. Porque Dios por eso nos ha dado esta palabra que es, ¿cómo se llama? La verdad. Esta palabra que purifica y limpia. Esta palabra que nos enseña cómo comportarnos aquí. Nosotros no podemos callar. Porque si nosotros callamos, quizás también podamos llevar de esas consecuencias. Eso es lo que está diciendo acá la palabra de Dios. Y Aarón, dése cuenta, en este mismo capítulo, Aarón muere. Démonos cuenta que este es un capítulo de muerte, ¿no? ¿Por qué de muerte? Muere María y muere también Aarón. Y unos años más va a morir Moisés, ¿no? Si se dan cuenta, entonces es muy triste, ¿no? Pero esto también nos enseña algo muy importante. ¿Qué es lo que nos enseña acá la palabra? De que acá iba a comenzar un cambio de liderazgo. Y quizás Dios lo que quiere también se da cuenta y castiga a Moisés es porque no solo ya Moisés venía ya cansado. ¿Por qué cansado? Pues también por la edad. Ya habían pasado ¿cuántos años? 40 años en el desierto. Moisés ya era más anciano. Entonces quizás necesitaba sentado un cambio, que démonos cuenta que el próximo sucesor de Moisés, ¿quién iba a ser? Josué, un hombre más joven, con más fuerzas, que iban a entrar a conquistar un reino con luchas, batallas. Se necesitaba alguien de más enérgico. Y quizás Moisés ya, por el tiempo que haya pasado, ojo porque lo estamos diciendo así, quizás, ya no tendrían las mismas fuerzas para conquistar el reino de Israel. Entonces ya era también un momento de cambio. Ya Dios le dijo, Moisés, tú cumpliste, muy bien, hijo. Hiciste todo lo que tenías que hacer, lideraste mi pueblo, les entregaste mi palabra, los guiaste a través del desierto. Ya es hora que tú descanses porque estás cansado, porque esta no era la forma que te tenías que comportar. Quizás, por eso les digo.
Pero acá nos hacemos una pregunta. ¿Por qué Moisés se comportó así si siempre cuando el pueblo se metía en problemas, Moisés intercedía por ellos? Pero en este caso dijo, me sacaron el mal genio, los voy a llamar como yo quiera, rebeldes. ¿Qué fue lo que pasó? La respuesta de que Moisés estuviera tan desequilibrado y Aarón también, la respuesta está en el capítulo 21. Oiga lo que dice. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz. Y allí murió María. ¿Qué había pasado? Su hermana acaba de morir o hacía poco que había muerto. Entonces, ¿cómo cree usted que estaba Moisés en ese momento? Pues muy triste. Y viene esta gente y le dice, ay, nos falta agua, nos hubiéramos muerto mejor con nuestros hermanos, todo lo que usted nos prometió, nada se cumplió. En pocas palabras le dijeron mentiroso. Usted que está con un problema así, que alguien muy cercano, muy querido acaba de morir, y que le vengan con esto, pues por eso es que Moisés actúa así. Porque a veces criticamos, por eso la palabra dice, esto se nos ha dejado como un ejemplo. Y mire que el que esté fuerte no caiga, dice 1 Corintios, hablando de los hijos de Israel cuando todo el tiempo de Moisés. Mire que el que esté fuerte no caiga. Nosotros criticamos a Adán y Eva. Si yo hubiera sido Adán y Eva, yo no hubiera hecho eso. Si yo hubiera sido David, yo no hubiera hecho. Si yo hubiera sido, no. Esta palabra nos está enseñando que tengamos cuidado que nosotros también podemos caer. Que nos estemos fortaleciendo, que estemos orando para no caer en la tentación, en cualquier situación difícil. Porque démonos cuenta que Moisés también cayó. El hombre, uno de los hombres que estuvo más cerca de Dios. Porque Dios hablaba cara a cara. Al hombre que le entregaron los 5 primeros libros de la Biblia. Cayó, demos cuenta. ¿Es de humanos equivocarnos? Sí, pero por eso debemos estar fuertes. Debemos congregándonos. ¿Por qué congregándonos? Porque si estamos débiles, los otros hermanos nos pueden ayudar a levantar. Si estamos obrando mal, los otros hermanos nos pueden decir que eso que estamos haciendo está mal. Pero si nosotros nos alejamos, si nosotros creemos que somos autosuficientes, de pronto, así como Moisés, caemos. Como les digo, a mí me gustaría, así como Moisés hablaba con Dios, a mí me gustaría hablar así, que yo hablara y que Dios me respondiera. Pero no tenemos ese privilegio, pero tenemos el mayor privilegio, que es la palabra totalmente revelada. Todo lo que Dios le reveló a Moisés, a los profetas, a los apóstoles, y a través de nuestro Señor Jesucristo somos más privilegiados porque tenemos el conocimiento de todo eso. Pero por eso nos dice la palabra, Dios, esto se ha escrito para que ustedes no lo vayan a hacer como ellos lo hicieron. Somos más bendecidos, por eso les digo, ¿no? El 11. Entonces, ojo que acá, el 11. Miremos Números 20:11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Acá hay algo muy importante. Porque la palabra solo hubiera podido decir, y Moisés golpeó la peña, ¿cierto? O la roca. Pero mire cómo dice la palabra. Entonces alzó Moisés su mano. Alzó su mano. ¿Para qué quiere decir que alzó su mano y la golpeó 2 veces? Solo con 2 veces hubiera dicho, ya sabemos que la golpeó. Dese cuenta que acá nos está diciendo que Moisés estaba muy bravo, es decir, que le pegó con mucha rabia. Y dice la palabra de Dios, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Tan pronto ocurrió eso, lo llama Dios a Moisés y le dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, ahora sí viene la palabra, ¿cómo así que no creyó en Dios? Pues porque Dios le dijo, háblele a la roca, no al pueblo, no lo vaya a regañar. Ojo, porque este pueblo ya es un pueblo libre. El pueblo esclavo, ¿quién era? Sus padres. Pero este es un pueblo libre. Este pueblo no es para maltratar, es un pueblo para guiarlos. Y le dice, por cuanto no creíste en mí, es decir, por no cumplir mis órdenes, para santificarme. Por eso les decía al principio, ojo, tú escuchas la palabra, tú predicas la palabra y no haces lo que está en este libro, ojo, no estás santificando el nombre de Dios. Con pensamientos, con miradas, con altanería, con grosería, no sé cómo tú no estás santificando a Dios, pero todo, el hombre no se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Y Dios sabe si tú no estás santificando su nombre, y por eso les decía, santificar no significa que Dios deje de ser santo.
Cuando dice que no están santificando mi nombre, significa que no estamos obedeciendo a Dios, no le estamos dando el debido respeto, y por esa razón no es que demostramos que no creemos. ¿Qué quería hacer Dios con Moisés en ese momento cuando la nueva generación se quejó porque no había aguas? Enseñarles que tengan más fe. Pero Moisés no les enseñó eso. Dice, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. 13. Estas son las aguas de la resilla. Dese cuenta cómo lo llama Dios. ¿Las aguas de qué? De la resilla. Por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Cómo así que ahora, sí, primero dice que Moisés no los santificó, pero ahora dice que con los hijos de Israel se santificó con ellos? Simplemente porque si Moisés se equivocó, así fuera Moisés, Dios lo tenía que disciplinar. No porque yo sea un predicador, no porque yo sea un hijo de Dios, no significa que no tengan consecuencias las acciones que yo haga. ¿Cómo se santifica a Dios? Diciendo, yo establecí unos mandamientos. Si tú no los cumples, estas son las consecuencias. Y no porque esas consecuencias muchas veces sea Dios el que las manda, sino porque nosotros nos metemos en esas consecuencias. Yo les he dado el ejemplo. Si tú te pasas un semáforo en rojo, así seas cristiano, vayas escuchando música cristiana, vayas orando, y viene otro carro y te estrella, no le puedes decir a Dios, ¿por qué me pasó eso? Porque tú mismo te metiste en esa consecuencia. Que si Dios te guardó, te protegió, gracias a Dios, porque ahí está la misericordia de Dios. Pero si te pasa, no le puedes echar la culpa a quién, a Dios, ¿no? Entonces eso es lo que quiere decir la palabra. Por último, vamos a ver un ejemplo de cuando Moisés obró bien, que es muy igualito a este pasaje, lo que le digo, lo de los papás. Éxodo 17, quiero que vayamos a Éxodo 17 del 1 al 7, vamos a ir allá. Agua de la roca, igual que la futura generación, es decir, 40 años después, démonos cuenta. Entonces mire lo que dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Dese cuenta la diferencia dentro de 38 años a estos primeros años. Démonos cuenta cómo actuó Moisés. Cuando se quejaron los hijos de Israel, ¿qué pasó allá en el año 38, en el año 40 después de haber salido de Egipto? ¿Qué fue lo que pasó? Démonos cuenta que Moisés, tan pronto los hijos de Israel le dicen que por qué estaba pasando esto, que no tenían aguas, Moisés va y se acerca de una vez a Dios. En este caso, Moisés actuó como debía actuar. Es decir, les dijo, venga, ¿ustedes por qué están molestando a Dios? Mire lo que dice, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Eso era lo que tenía que hacer dentro de 38 años, en pocas palabras. O sea, en Éxodo 20. Eso es lo que tenía que decir. Oiga, es que ustedes no han aprendido de Dios. Mire lo que hizo. Nos liberó de Egipto, nos pasó por las aguas, nos guió a través del desierto. Eso es lo que tenía que decir. Es que no tienen fe. Dese cuenta que allí no los redarguyó. Ahora miremos lo que pasó. 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco que me apedrearán. Y ahí sí, después de que Moisés les dijo que lo que estaban haciendo estaba mal, ahí sí fue a hablar con Dios. Démonos cuenta que en Números 20 no hizo eso, sino de una vez se fue a hablar con Dios. Tenía que llenarlos de fe, demostrarlo, o sea, decirles están mal, pero recuerden que nuestro Dios puede hacer milagros. Y dice el 5, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los hijos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los hijos de Israel. Dese cuenta que él obedeció totalmente aquí.
Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Sí se da cuenta? Él tenía que enseñarles fe. Y dése cuenta que aquí el que obró mal, en Éxodo 17, dice que fue el pueblo, pero allí dice que fue, en el 20 dice que fue Moisés. Amén. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que siempre tenemos que obedecer a Dios tal como Él lo manda. Que siempre nosotros tenemos que, si estamos estudiando esta palabra, tenemos que cumplirla. Que nosotros más, los que predicamos, debemos ser cada día más y más ejemplo. Porque así seamos hijos de Dios, así seamos los grandes predicadores de Dios, así sea Moisés, si se equivoca, tiene consecuencias por desobedecer a Dios. Que cuando no obedecemos a Dios, no estamos santificando su nombre, ¿no? ¿Qué más aprendimos? Aprendimos por qué Moisés estaba descontrolado. Simplemente pues porque había perdido a María. Y es entendible. Pero no era, así esté descompensado, no era la forma de actuar. ¿Qué más aprendimos? ¿Por qué Dios castigó a Moisés? Salmo 106:33 nos enseña, fue porque habló lo que no tenía que hablar. ¿Qué dice el Salmo 106:33? Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. ¿Qué otra cosa aprendimos? ¿Por qué Dios castigó también a Aarón si Aarón no fue el que hizo eso, sino fue Moisés? Porque acuérdese, si algo está mal, tenemos que hablarlo. Si algo está mal, también, si la persona, primero lo que tú tienes que hacer es hablar con esa persona, pero si esa persona no cambia, si es algo grave, hay que denunciarlo. Porque si nosotros nos callamos, quizás también suframos las consecuencias de lo que nos callamos. Amén. Jungle.